Saludo a mis estudiantes humanistas, que no solamente los une este amor por las humanidades, sino que además hoy día en un desafío mayor deben aprender prácticamente solos, es decir, poniendo a disposición del aprendizaje todas las habilidades que han desarrollado los últimos años de estudio. Hoy día esas habilidades son indispensables, queridos estudiantes. Vamos a trabajar la guía número 3 de comprensión histórica del presente. Cultura e historia reciente. Bienvenidos entonces a este pequeño video que intenta aclarar de mejor forma lo que se pide en la guía número 3. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que tengan el ánimo, las ganas y la voluntad necesaria para seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. En nuestra asignatura, el propósito, ya lo conocen, es aprender sobre la historia reciente. Cada uno de ustedes debería transformarse en un pequeño historiador que cuenta con las herramientas básicas para comprender los procesos históricos que han acontecido los últimos 30, 40 años en nuestro país, pero también eh, del mundo, porque nuestro país indudablemente está conectado con los procesos mundiales. En esta guía vamos a trabajar principalmente la profundización del concepto de cultura y vamos a invitarlos a trabajar en un proceso de investigación sobre la historia de la cultura en Chile los últimos 30 años. Para allá va enfocada la guía. Los objetivos, vamos a leer algunos, dice analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando procesos de democratización. Claramente, los últimos 3 años coinciden con el proceso de democratización de nuestro país. Por lo tanto, está dentro del contexto temporal en el cual se desarrolla la historia reciente y se desarrolla también el trabajo que les voy a solicitar. El objetivo 2 dice analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento histórico de la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto a sujetos históricos. Esto implica que tanto para el concepto de cultura vamos a profundizar en 4 interpretaciones distintas sobre el concepto y en relación a la investigación que van a realizar. Allí la búsqueda de fuentes, si bien yo les sugiero algunas, va a tener relación directa con las capacidades que ustedes tengan de acceder a esas fuentes. Por lo tanto, siempre para reconstruir la historia necesitamos de distintas perspectivas. La complejidad que tiene la historia reciente es que es reciente, por lo tanto, acceder a los estudios es un poco más complejo. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo que tengamos al alcance. En el objetivo A2 hay una letra pequeña que dice investigar sobre la realidad considerando levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de la historia. En la letra B dice hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y o procesos de la realidad, considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad y em, estas, estas dimensiones fueron explicadas en la guía número 2 y particularmente también en el video número 2. Nosotros, al reconstruir la historia, tenemos que tener muy claro que los procesos, para poder explicarlos, tenemos que trabajar con múltiples dimensiones, la dimensión política, económica, social, cultural, que hay múltiples causas que explican los fenómenos. Si yo quisiera, por ejemplo, explicar cuál de todas los elementos o los procesos históricos que más afectan a la historia de Chile en los últimos años, yo tendría que determinar, por ejemplo, que la globalización como proceso histórico mundial ha afectado considerablemente la historia de nuestro país.
Entonces, hay una causa y un efecto. Y por otro lado, la multiescalaridad. Vamos a percatarnos que si trabajamos en una escala menor, local, ¿no es cierto? Un proceso en cuestión, también podemos trabajar ese proceso o ese hecho histórico en una escala más global. La multiescalaridad tiene mucha relación con comprender las diferentes escalas en las cuales se puede trabajar o analizar un mismo proceso. También, ¿no es cierto?, el tema de la temporalidad. Yo ya les adelanté que la temporalidad en la cual va a estar inscrita, perdón, el trabajo son los últimos 30 años de la historia de Chile. Y por último está la letra C, que dice elaborar interpretaciones y argumentos basados en fuentes variadas y pertinentes. Y, ¿no es cierto?, haciendo un uso ético de la información. Esto implica que cuando yo redacto y construyo un argumento, tengo que dejar muy claro cuánto yo tomo de la fuente para mi redacción y cuando requiero una cita textual, la tengo que citar adecuadamente. Si la idea no es mía, ¿no es cierto?, tengo que decir que no es mía, que pertenece a un autor X. Cuando yo soy capaz de construir ideas propias y teorizar en forma independiente y autónoma, también es un logro que dice relación con que esa teoría personal está fundada en una multiplicidad de fuentes y que cuando hago síntesis, esto me permite, ¿no es cierto?, decir que efectivamente ha incidido en mi pensamiento y que yo he logrado, a partir de todo lo anterior, construir mi propio pensamiento. La gran pregunta es, ¿qué es la cultura? ¿Cómo la podemos entender y abordar? En primer lugar, es un concepto que ha tenido una evolución, que tiene distintas interpretaciones, pero lo más importante es que ustedes tienen que tener la suya propia. Aquí hay varias láminas, ¿no es cierto?, que hablan de una tremenda diversidad, porque la cultura es todas las expresiones materiales, artísticas, espirituales, que las sociedades construyen y que se heredan, pero que también van cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas. ¿Qué mejor ejemplo de cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en la cultura hoy día de Chile y el mundo? ¿Qué mejor ejemplo de si lográramos nosotros identificar el impacto de la tecnología en la cultura? Por lo tanto, la cultura es todo, pero ustedes lo que van a hacer es leer 4 fuentes, identificar qué opina cada autor, cómo define la cultura, para luego tener ustedes su propia conceptualización sobre qué es cultura. El formato de la actividad es el que ustedes están viendo. Lo que yo les solicito es que lo copien de la guía al Word, o si lo hacen en los cuadernos también, y que puedan darle el espacio suficiente para que puedan redactar entonces la definición que cada autor tiene respecto al concepto de cultura y obviamente dejar el espacio para la suya propia. ¿Cómo va a ser su definición? Yo le solicité ahí que por favor lo firme. Y llegamos a la actividad 2, que es la actividad de fondo, en donde vas a aplicar el concepto de cultura a un periodo histórico que consta de 30 años, los últimos 30 años de la historia de Chile. Para ello es sumamente importante que puedan, en primer lugar, hacer una línea de tiempo, como ya las hicieron para la guía 2, en donde puedan incorporar en ella los principales hechos y procesos de los últimos 30 años que corresponden al periodo post-dictadura militar. Una vez que tengan esa claridad, entre paréntesis, les solicito allí que puedan acceder al libro de segundo medio. eh, en su unidad 3 aparece, ¿no es cierto?, toda la historia de Chile post-dictadura. Si no lo tienen en su casa, pueden eh, bajarlo de la página del Mineduc. Ahí está. Entonces, por lo menos con esa fuente van a poder reconstruir entonces en una línea de tiempo la historia de los últimos 30 años, destacando sus principales hechos. Una vez realizado eso, entonces inician una investigación en la cual el objetivo principal es reconstruir la historia cultural de Chile en los últimos 30 años. Para ello,
van a tener que acceder a distintas fuentes de distintos ámbitos. Por ejemplo, yo les agregué en la guía un link que hace referencia a un estudio de las Naciones Unidas en relación al desarrollo humano de Chile en los últimos años. Em, También les elegí allí algunos links relacionados con el impacto de la tecnología en la cultura. Si bien están hechos y escritos a nivel de América Latina, se puede deducir y extraer información para aplicarla a Chile. Pueden trabajar con noticias, con artículos, em, trabajar entonces en sitios como Google Academic. Aquí es una búsqueda, porque ustedes son los que van a reconstruir, son ustedes los que van a lograr en base a las fuentes que puedan encontrar, reconstruir entonces la historia cultural de Chile en los últimos 30 años. Yo espero de verdad que lo logren, que trabajen con lo que tengan a mano, con lo que tengan acceso. Algo va a resultar de este escrito, de esta investigación. También les solicito que una vez que lleguen a la conclusión y que hayan aplicado el método de investigación, puedan hacer un afiche a mano o virtual en donde puedan resumir en imágenes qué finalmente es lo que más destaca de la historia cultural de Chile en los últimos 30 años. Además decir que yo en la guía les agrego una serie de preguntas y les voy indicando los pasos que tienen que seguir, ¿no es cierto?, para realizar este trabajo de investigación que estoy segura les va a abrir varias ventanas para comprender el mundo y les va a obligar a sentirse parte como sujeto histórico de la historia reciente. No olviden que pueden sumarle a su trabajo el impacto de la pandemia que estamos sufriendo y cómo esta también ha influido en nuestras costumbres y en nuestra cultura. Queridos estudiantes, un abrazo fuerte y apretado para cada uno de ustedes. Espero verlos muy pronto.